Bueno, señores, espero que estén bien, que ninguno tenga coronavirus y que se cuiden, porque no hay quien los cuide. Y ustedes están muy grandecitos para que la mamá todavía los cuide. Aun cuando yo no les he visto la cara, pero creo que ya están grandecitos. Fíjense una cosa, nosotros entramos en el tema 8. El tema 8 se refiere a las convenciones colectivas del sector público. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos a tocar el derecho colectivo del trabajo, que es el tema 4, yo les dije que el resto de los temas que venían, con alguna que otra diferencia, eran no iguales, lógicamente, cada uno tiene una característica propia, pero se iba a ver entonces los sindicatos, la convención colectiva en el trabajo, la reunión normativa laboral, etc. Y eso es lo que vimos en anteriores clases. Hoy vamos a arrancar con las convenciones colectivas en el sector público. Fíjense una cosa. La negociación colectiva en el sector público no es que es muy diferente a la negociación colectiva del sector privado. Tiene sus características propias, pero sea como sea, va a ser una negociación colectiva. Fíjense una cosa. La naturaleza jurídica de las convenciones colectivas, cualquiera que sean ellas, está enmarcada en el artículo 96 de la Constitución, donde le dice que todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el privado, tienen el derecho a la negociación colectiva. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una negociación colectiva digamos, en el sector privado que en el sector público? Bueno, claro que las hay. ¿Y las hay por qué? Bueno, porque el sector público tiene lo que podríamos denominar primero un presupuesto cerrado. En otras palabras, los que trabajan, los que están allá en las cámaras, los alumnos, los que trabajan en la administración pública, saben que en líneas generales la administración pública comienza a hacer el presupuesto anual y lo comienza lo que debería ser regular, lo que debería ser normal en un Estado de Derecho, comienza a elaborar el presupuesto del año siguiente, más o menos entre julio o agosto. Es decir, recuerde que uno de los artículos de la Constitución le señala a ustedes que el Estado no puede comprometerse en deudas que no tenga en principio presupuestadas. Claro, yo les estoy hablando en lo que dice la Constitución y entre comillas en forma ideal, porque yo estoy hablando de Venezuela, yo no estoy hablando de Suiza. Se supone que cuando usted acomete algún o entra o compromete algún gasto que no esté presupuestado, ustedes tienen que pedir un permiso especial, eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí se dio incluso un juicio que se denominó de malversación de fondos en la época de Carlos Andrés Pérez y le debemos todo este problema del petróleo, de la luz, del agua, de la falta de escuelas, de los desmembramientos de la educación privada y pública y los desastres que hay a nivel nacional, porque un grupo de ilustres conciudadanos se dieron a la tarea de en alguna forma modificar la estructura del Estado, hicieron todo lo posible y sacaron a Carlos Andrés Pérez. Y de ahí vino que Caldera entonces, sin juzgar a Chávez, permitió pues que fueran unas elecciones y ganó las elecciones y aquí tenemos el desastre que tenemos. Entonces fíjense esto lo digo sin temor a equivocarme. Y fíjense algo, cuando Chávez vivía y en los primeros años en que él mandó, el petróleo llegó más o menos como a $130, más o menos aproximadamente
dólares por barril. Y en aquel momento, a diferencia de hoy, que no sacamos ni siquiera un barril de petróleo, no tenemos ni gasolina en el país, se extraían a la venta aproximadamente unos 3.200.000 barriles diarios. Recuerden que el petróleo no es como cuando usted va al mercado libre, salvo que haya una gente que le tenga mucha confianza a usted que le va a dar crédito. El petróleo no es así, el petróleo se vende chin chin. Si usted saca, traten de ustedes hacer una cuenta, pues yo no la voy a hacer aquí. Si usted explota 3.200.000 barriles diarios de petróleo y cada barril le costaba en aquel momento $130 por barril, usted multiplica esas dos cantidades, pero después multiplica por 365 días del año, porque esas empresas o ese tipo de gestión petrolera no se para ni se detiene ni los sábados ni los domingos. Entonces usted verá que en una sola operación cualquiera, usted verá que son miles de millones de dólares. Y sin embargo se ofrecieron a través del Estado, yo no me he salido totalmente de lo que está aquí en cuanto a materia, se ofrecieron una cantidad de cuestiones, se ofrecieron carreteras, se ofrecieron, dígame aquí en Guarenas, Guatire, se ofreció el metro, el ferrocarril que iba a cubrir toda Venezuela. Y ustedes no saben el daño terrible que a fin de cuentas todo eso nos hace. Primero porque no se invirtió nada en el factor eléctrico, no se invirtió nada, expropiaron a todas las empresas, por ejemplo, del Estado allá en Bolívar. Vaya usted a Bolívar a ver cuántas empresas quedan vivas. Todas están deshechas, todas. Del petróleo que tenemos, un desecho. De la electricidad, yo no sé si en su casa se les va la luz de vez en cuando, pero en la mía y en los familiares míos que tengo a nivel de Venezuela y los amigos míos que tengo a nivel de Venezuela, a cada rato se les va la luz. Díganme los que tienen internet. Pregúntenle a los muchachos que hicieron el examen conmigo vía internet para que tú veas lo que tuvimos que hacer, el tiempo que tuvimos que ocuparnos, porque de repente se iba la línea de internet, no se iba la línea de internet, etc. Pero hicimos el examen. Ok. Ahora fíjense. Las convenciones colectivas en el sector público, hay dos tipos de convenciones colectivas en el sector público. Una que llaman la negociación colectiva a nivel centralizado. Estamos hablando a nivel, digamos, de los ministerios. Recuerden que la administración pública no es nada más el ministro tal o el ministro tal o el ministerio tal, etc. No, hay también alcaldías, hay también gobernaciones, hay una estructura central y unas estructuras más localizadas en cada uno de los estados. Y cada uno de esos grupos puede hacer un determinado contrato colectivo, salvo que sea un contrato colectivo nacional que abarque, póngase usted en el caso, sin salirnos de allí, del caso de la sanidad, de los hospitales. Se puede hacer un contrato que abarque todo lo que tiene que ver con el factor salud a nivel nacional. Pero, por ejemplo, si hay un consejo municipal, como efectivamente lo hay, en el estado Lara, en X municipio, bueno, el contrato colectivo que se hizo aquí a nivel nacional no es el mismo que se va a hacer allá. Primero porque el municipio tiene un presupuesto distinto que el de la República como tal. Pueden ser que vayan unidos, en el sentido de que mucha o bastante cantidad, la que muchos de esos municipios reciben, viene dada por el Estado. Pero ellos generan también propios recursos en cada uno de los estados. Incluso, eventualmente, aquí en Venezuela ya, yo creo que ya eso casi no existe, pero podían tener lo que llaman los ejidos, aquellas propiedades que tienen los municipios y los cuales pueden vender, alquilar, etcétera, etcétera. Pero ellos, y bueno, los impuestos regionales que eventualmente puedan tener. Ahora fíjense, cuando hablamos de esta negociación colectiva centralizada, les decía que escojamos cualquier ministerio, me mantengo en salud porque es más fácil, es más práctico. Puede ser también de la construcción o de transporte, X. ¿Qué pasa?
Usted para los trabajadores, como ya lo vieron aquí, tienen el derecho a negociar colectivamente, sean de la administración pública o de la empresa privada. Entonces, ¿qué hacen? Igualito que con la empresa privada, los trabajadores públicos se reunirían eventualmente para presentar un proyecto de contrato colectivo, harán sus asambleas, porque ya tendrán su junta directiva del sindicato, quien los va a representar en esas discusiones. Se hace un proyecto total de contrato colectivo. Yo creo que les mandé por vía correo, creo no, estoy seguro que les mandé una especie de copia de contratos colectivos solamente para los que no lo tengan en la mano, para facilitarles un poco el factor revisión de un contrato. Entonces, ¿qué pasa? El sindicato de trabajadores, del cual X ministerio, o ese es el centralizado, estamos hablando de la administración pública central, presenta su proyecto. Ese proyecto, igualito, va a ser recibido en principio por la inspectoría, pero la inspectoría tiene que traspasar o mandar ese proyecto para la Procuraduría General de la República, porque recuerden que el abogado de la República es el Procurador General de la República. Ellos allá en la Procuraduría, después que se aceptó, tienen las mismas inamovilidades como que si fueran trabajadores del mundo privado. Es decir, que mientras se esté discutiendo el contrato, la administración pública tiene que abstenerse de cualquier despido, etcétera, etcétera, o traslado o movimiento del trabajador. Ahora bien, hay unas oficinas que mandada ese proyecto de contrato, normalmente se habla de planificación, antes eso era Cordiplan, pero son unas oficinas administrativas que son donde se regulan todos los gastos del Estado como tal. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos ven el proyecto de contrato y simplemente van comparando con las cuentas que el contrato que está finiquitando o que finiquitó, para saber cuánto más están pidiendo los trabajadores en el proyecto de contrato, a diferencia de lo que está terminando. O sea, hay un contrato vigente que va a ser sustituido por el otro contrato colectivo. El Estado lo que hace es ver cuánto costó en horas extras, cuánto costó en salario, cuánto costó en cuestiones sociales, cuántos juguetes había que darle a los niños, hasta qué edad, y cualquier otro gasto que eventualmente generara el contrato colectivo. Entonces, ellos hacen una comparación y lógicamente, en base a lo que se venía presupuestando en la República para tal o cual ministerio, o para toda la República, le dicen, mire, usted no puede pasar de tal cantidad. En otras palabras, vamos a tratar de hacer los gráficos. Por decir algo, esto es simplemente un ejemplo que lo estoy tomando ahorita. Vamos a poner que el contrato colectivo que terminó costó 5.000 millones de bolívares. Y en el proyecto se pasó, en lo que están solicitando ahora nuevo, estamos ahora en más de 40.000 millones de bolívares. Entonces, Cordiplan o las oficinas administrativas que ahora hacen esos cálculos, simplemente les dicen, no. Lo que está presupuestado para este año y para más o menos eventualmente y el próximo, recuerden que el presupuesto del Estado se hace anualmente, por tanto tú no puedes presupuestar en el primer año para todos los años, pero se tiene una especie de media donde te van sacando qué es lo que se va a seguir gastando. Y además, recuerden que ahora tenemos graves problemas, tanto por la devaluación del bolívar como por los costos, bueno, esto tenemos un desastre, pero lo cierto es que esa empresa es la que define, esa institución del Estado es la que define hasta dónde se puede comprometer el Estado en ese proyecto de contrato.